Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de mercados, de todos estos temas que tanto nos gustan. Perdonad si he estado unos días sin subir podcast, he estado un pelín enfermo. ¿Sabes eso de que estás como malo, pero realmente no caes todavía en estar enfermo, que estás como empezando? Pues así me he quedado yo, que estaba como me sentía mal, pero no acababa de estar enfermo. Hoy me siento un poco mejor, he recuperado la voz, ya sabéis que es uno de mis problemas, que me quedo sin voz muchas veces. Y pues tenemos este podcast en el cual vamos a debatir un poco sobre si el SP500, el mercado, sobre todo el estadounidense, está barato o por el contrario, no está barato, sino que todavía puede ser que le quedase caída. Antes que nada, comentaros un par de cosas. Como siempre, en primer lugar, me podéis seguir en Instagram, @arnau_nogues, es totalmente gratuito y por ahí comparto diariamente información sobre el mercado por historias. Por historias. Así que el link en la cajita de más información. Me acaba de llegar un correo, venga, lo quito. Y también comentaros que seguramente a partir de ahora, de forma esporádica, invite a alguien en el podcast para charlar un poquito sobre su opinión, su operativa en bolsa, lo que hace y pues no entrevistas, pero sí charlas con gente conocida de la comunidad de finanzas, así que ya tengo unos cuantos nombres encima de la mesa y en cuanto sepa algo, subiré los episodios y los grabaremos. Así que de momento eso es todo lo que os puedo decir y sin más dilación, vamos ya con el episodio que nos concierne hoy. Vamos a hablar sobre si el Standard & Poor's 500 está barato, es decir, si el mercado está barato o por el contrario, realmente no está tan barato como nos pueda parecer después de estas caídas. En primer lugar, quiero dejar claro que vamos a estar hablando en todo momento del SP500, es decir, las 506 empresas más grandes de Estados Unidos y ponderadas. No estoy hablando del Nasdaq. Del Nasdaq, si queréis, al final del episodio hacemos una valoración, ya que al ser full tecnológico y al haber tenido este boom después de la pandemia, es un poquito distinta la cosa. Pero hablando del SP500, que digamos de alguna u otra forma es una media de todos los sectores, entre muchas comillas, no solo tecnología, pues creo que podemos tener un overview, una vista de halcón más interesante sobre las valoraciones del mercado. Lo interesante es, vamos a ver las valoraciones a nivel de forward pair y a nivel de pair, no hay más, o sea, sí puedes hacer descuentos de flujo de caja, hay muchas formas de medir la valoración de una empresa y de compararla con su valoración histórica, pero realmente al ser el SP500 un índice formado por empresas de industrias tan distintas, al final incluye empresas, por ejemplo, del healthcare, tecnológicas, industriales, petroleras. Al final estas industrias hay algunas que puedes acertar mejor en la valoración midiéndolas por flujos de caja futuros, otras por perhistórico, etc. Así que para no liarnos vamos a coger dos medidas claras, el PER y el forward PER. Y con lo que nos encontramos, y esto lo comenté el otro día, hace una semana o así, en Boring Capital Plus, nuestro servicio de información sobre bolsa, información diaria, podcasts exclusivos, un montón de contenido prácticamente diario, prácticamente no, diario. Y comentábamos esto, ¿no? Que el Standard & Poor's 500, pese a haber tenido una de las mayores caídas en los últimos años, que recordemos, y más, digamos, verticales, lo que ocurre es que si nos fijamos en el PER, no está barato, en el sentido de que digas, wow, menudo descuento. De hecho, está más o menos a PER 20 la última vez que lo miré. Ahora mismo igual ha cambiado un poquito porque ha habido un poquito de volatilidad, pero vamos, está más o menos por ahí, entre PER 19 y PER 21. ¿Qué ocurre? Que si cogemos esta cifra y la comparamos con el PER histórico del SP500, sale bastante más alto. El PER histórico del SP500 ronda entre los 14 y 16 veces beneficios. ¿Qué ocurre? El SP500 tiene muchos años de historia, ¿vale? En los años 50, 60, etc. Entonces lo que hacemos nosotros es, no tiene sentido coger todos los años, toda la historia del SP500 porque hace 50 años las empresas tecnológicas no existían prácticamente. Entonces lo que cogemos es el PER histórico de los últimos 20 años, que digamos que tenemos esta nueva economía más digitalizada, con más crecimientos a futuro, más empresas growth, etc. Y lo que nos sale aún así es que prácticamente el PER, la valoración actual del SP500, está en la media de la valoración media de este periodo histórico que hemos cogido. ¿Lectura que hacemos con esto? Pues que el SP500, así, al menos visto a priori, no está barato. No es que digas, wow, menudas ofertas. No, está a un PER medio. Es decir, está en la media. Claro, entonces esto suscita muchas dudas, porque si tenemos un PER en el SP500 en la media de los últimos 20-30 años, la lectura es la siguiente.
él podría seguir cayendo perfectamente sin incurrir en, que digamos, una sobreventa increíble o una locura. Si estamos en la media, podemos caer por debajo de la media mucho más fácilmente que no si ya estuviésemos por debajo de la media. Entonces, esto es algo que quizás mucha gente no conoce, porque claro, se limita a leer redes sociales, a leer Twitter, a leer Instagram, lo que sea, y realmente nunca atiende a los números. Y los números nos están diciendo eso. Eso sí, si vamos a nivel de forward pair, es decir, la valoración que se espera de las empresas, aquí sí que podemos notar cómo el S&P 500, depende de la interpretación, pero digamos normativamente está un pelín más barato que la media de los últimos 20 años. Es decir, las empresas, la mayoría de media, están cotizando ahora mismo en el S&P 500 a un múltiplo un poquito por debajo de lo normal en cuanto a forward pair. Es decir, a valoración descontando los flujos de caja previstos. ¿Qué significa esto? Esto significa que sí que estamos viendo una parte del índice que está infravalorado teniendo en cuenta las estimaciones de beneficios que tiene. Y esto es claro, lo podemos entender, por ejemplo, en empresas como Google, en empresas como Facebook, que están cotizando a forwards pair históricamente bajistas. De hecho, Google, Facebook, estas empresas están ahora mismo a valoraciones de la caída de 2020 del COVID. Es decir, y a nivel básico, me estás diciendo que en estos 2 años de increíble adaptación tecnológica no ha habido beneficio, no ha habido implementación, no ha habido nada positivo. Claro, eso es al final, y como estas empresas son tan grandes, ponderan muchísimo en estas valoraciones. Al final, lo que veo en el S&P 500 es que, claro, sale un PER y un forward PER, aunque sí, un poquito más barato, pero salen tan ajustados porque el índice en sí no está no está barato. No está barato, fijaros, empresas de consumo defensivo, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, todas estas empresas son empresas enormes que capitalizan muchísimo y ponderan muchísimo en el índice y están prácticamente en máximos históricos, o muy cerca, y a múltiplos, en mi opinión, bastante exigentes, por encima de los medios. Empresas también petroleras y energía también están cotizando a múltiplos muy, muy, muy altos, cerca de máximos relativos. También empresas de healthcare, United Health, todo este tipo de empresas, Molina Healthcare, están cotizando bastante caras. Las cosas como son. Que sí, que tenemos otra parte también que está muy infravalorada, como puede ser tecnología, telecomunicaciones, industria, etc. Sí, esto es cierto, pero tenemos también mucha parte del índice que está arriba. Entonces, si tú me preguntas, oye Arnau, el S&P 500 está barato como para hacer aportaciones ahora mismo muy grandes, quiero decir, de comprar mucho dinero. La respuesta es, no está ni caro ni barato, está en la media, más o menos. Si lo que tú quieres hacer es comprar el índice porque crees que está muy barato y comprar ahora, ostras, quizás o deberías esperarte a que caiga más o deberías irte a por otro índice. Y aquí hablamos ya del Nasdaq. El Nasdaq, si nos fijamos en el forward pair, sí que está barato, está a niveles del crack de 2020. ¿Qué ocurre? Y recordemos que ahí caía todo pues porque nadie sabía qué iba a ocurrir con la pandemia. El Nasdaq podemos afirmar que sí que es un índice que está barato a nivel de forward pair comparado con su historia. Mucho más barato que el S&P 500. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el Nasdaq es totalmente tecnológico, entonces se descuentan los flujos de caja futuros de forma más agresiva debido a la subida de tipos de interés, porque las empresas tecnológicas en su gran mayoría emplean muchísima deuda y tienen los beneficios mayores proyectados en el futuro, esto les afecta, claro, y también emplean deuda para financiarse en su gran mayoría. Si suben los tipos, sube el precio de la deuda y muchas de estas empresas deberán tener una reestructuración financiera o darle una vuelta a su plan de negocio. Entonces, como siempre en la bolsa, nada es tan fácil como parece. No estoy diciendo con este podcast que no compréis ni hagáis aportaciones al S&P 500. De hecho, yo es el principal ETF que tengo en mi cartera y lo tengo para largo plazo. Estoy hablando 20 años, 25 años, para cuando me jubile tranquilamente. Yo voy haciendo aportaciones, cuando me parece que está barato compro más, cuando me parece que está caro compro menos, voy regulando, pero hago aportaciones periódicas. Con este episodio simplemente quiero pues contarte la realidad, lo que está viendo ahora mismo en el mercado. Si buscas un índice barato comparado con los últimos años de historia, pues es el Nasdaq ahora mismo. Ahora bien, evalúa los riesgos, ¿vale? Esto es muy importante. Ningún futuro claro, si estamos proyectando un futuro claro y sencillo, seguramente sea porque estamos subestimando los riesgos. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Pero vamos, si buscas un índice que esté a nivel de números barato, este es el Nasdaq.
Si buscas un índice que esté medio y que sea más estable, porque claro, el SP500 es más estable, coño, está más diversificado. Si caen las tech, suben las petroleras y no sé qué. Entonces, claro, por eso el SP cae menos. Pero realmente con este podcast también lo que quiero decirte es que si la bolsa cayese más, realmente no sería tan impactante, no sería tan shock, porque por poder, a nivel de números, a nivel de valoraciones, puede caer más. Lo hemos visto caer más veces y tampoco ha habido más trascendencia. Entonces, simplemente era arrojar un poquito de información sobre el tema, que veo que hay poca, la verdad. Información de calidad en bolsa, en redes sociales, está escaseando. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el podcast. Tenéis, como siempre, en boningcapital.net/plus toda la información sobre haceros suscriptores premium, bueno, plus. Y nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.